Mi nombre es Cristina Aguilar Rodríguez, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, cursando la materia Lenguajes de Interfaz, Grupo A. En esta ocasión explicaré la actividad 12, la cual consiste en hablar sobre los archivos y cómo puedo hacer uso de este manejo de archivos en cuanto al lenguaje ensamblador, ya que es en el cual nos enfocamos en esta materia. Primero debo de comentar que lo que es un archivo. ¿Qué es un archivo? Todos los usamos, todos podemos conocer, pero específicamente los archivos sabemos que se tienen que identificar con un nombre. Como nosotros le pongamos, es como se va a identificar como nosotros le asignemos este nombre, lo vamos a identificar. Asimismo, puede tener una descripción, el que nosotros podamos saber qué tipo de archivo es este. Asimismo, como todos los archivos pueden o no tener algún tipo de contenido. Esto es a lo que se refiere a los archivos. Ahora bien, hablando en cuanto a el manejo de archivos en el lenguaje ensamblador, se debe saber que existen dos métodos por los cuales podemos manipular o hacer uso de estos archivos. Estos dos métodos se refieren al FCB y al handle. El FCB se refiere en sus siglas en inglés como File Control Block, como un bloqueo de archivos, como un control de bloqueo de archivos. Este tipo de método se basaba un poco más en los sistemas operativos como CMP, el cual fue un antecesor del DOS, con el cual se manejan como los microprocesadores del 8086 o 8088. En este tipo de método era un poco más común utilizar este tipo de método para que se pudieran crear archivos, ya que en este método existían también diferentes tipos de instrucciones que podríamos hacer uso para el manejo de archivos. Algunas de estas son, por ejemplo, para crear un archivo se necesitaba de una función mencionando que existen dos métodos, haré una tabla comparativa donde primero pondré el FCB. Lo que se usaba en FCB era, por ejemplo, en una instrucción como 0FH para poder crear archivos. Asimismo, se podrían, como lo que podemos realizar en la manipulación de archivos, algunos otros tipos de instrucciones en este método para poder ejemplificar su uso. Asimismo, como una instrucción de 14ph para poder abrir un archivo, para abrir un archivo, o por ejemplo como el poder escribir dentro de este. Asimismo, existen diferentes instrucciones que podríamos hacer uso en este método. También se podía tanto leer secuencialmente como aleatoriamente. En lo que respecta a estos, puedo explicar y mencionar que la lectura secuencial se refiere a cuando en un archivo se leen estos datos, pero de una manera, como su mismo nombre lo indica, de una manera ordenada, secuencial, o sea que va yendo de dato por dato. Por ejemplo, si tenemos unos datos, estos se van a ir leyendo, como mencioné, de una manera ordenada, donde vamos a tener datos y estos van a ir pasando de uno por uno, leyéndose, como mencioné, de una manera ordenada. Mientras tanto, lo que respecta con una lectura aleatoria se refiere, como su mismo nombre lo indica, aleatoriamente, donde estos datos no van a tener un orden para que puedan ser leídos como nosotros requerimos. O sea, como mencioné, es de una manera al azar. Por ejemplo, tenemos de igual manera datos. Tenemos datos donde estos se van a leer, como mencioné, de una manera aleatoria, donde primero
donde el 1 pasa al 3 o el 5 o se van a leer de aquí a aquí o de acá a acá. Es decir, no llevan un orden. Estos se utilizaban en este método que expliqué, el File Control Block, uno de los métodos con los cuales podemos hacer uso del manejo de archivos en cuanto al lenguaje ensamblador. Estas son algunas de las instrucciones y cómo se podían manejar estos archivos. De esa manera, a lo que respecta, voy a explicar ahora lo que fue el otro método, o el que también se puede hacer uso, que era el uso de handle. Handle se utilizaba, como mencioné, un método para poder manipular estos archivos, manejarlos, como las funciones básicas, que como mencioné igual anteriormente, el otro tipo de método también las contenía. Estos tipos de métodos ayudaban a que de igual manera, por ejemplo, pudiéramos crear un archivo con alguna función. En el caso del handle, con 3h podría crear un archivo, igual con borrar, con un 3h, eliminar, borrar un archivo. Asimismo, como darle lectura a estos archivos o inclusive poder ingresar datos a estos archivos. Son algunas de las instrucciones que podríamos encontrar. Pero ahora, ¿a qué se refiere con un handle? Bueno, un handle en este método se refería como a un espacio de memoria en el cual nosotros asignábamos a un archivo y este podría visualizarse. Y realmente este sí fue más utilizado para el sistema operativo 2, en el cual ahí también entran los microprocesadores 8086, 8088. Fue por ahí que se realizó un poco más su uso. Y a comparación del método anterior, este método del handle no utilizaba la lectura tanto secuencial ni aleatoria, sino que este lo hacía ya de una manera más ordenada, no necesitaba de esto, ya que, como se menciona en el método, se hace uso de un handle, de un registro de memoria, de un segmento de memoria que va a guardar lo que vamos a realizar nosotros con estos archivos. Es en lo que respecta a estos dos métodos para el manejo de archivos. Ahora bien, después de realizar estas investigaciones sobre el manejo de archivos en cuanto al lenguaje ensamblador, ahora se me impedía que yo pudiera crear un programa para realizar estas funciones, las funciones básicas que podríamos realizar en un archivo, así como si fuese un CRUD, el crear un archivo, el leer un archivo, poder darle lectura a este archivo, asimismo como poder eliminarlo. Es por ello que primeramente realicé el planteamiento del problema. Tenía que rectificar qué era lo que se me pedía realizar en este programa y cómo yo, basándome con la investigación que hice anteriormente, cómo yo podía implementar estos. Por lo cual me planteé primero el problema, ¿qué era lo que se me pedía? Pues me pedía realizar un programa el cual me iba a mostrar como si fuese un menú los tipos de opciones que le iba a mostrar al usuario para poder realizar estas funciones en cuanto a los archivos. Asimismo, iba a poder contener la opción de terminar, pero antes de esto le iba a preguntar al usuario si realmente deseaba terminar el programa y salir de este. Es así como se mencionó y cómo se me planteó el problema. Después yo pude realizar, conforme a lo que investigué, darle una solución a esta problemática, cómo yo iba a plantear estas instrucciones anteriores en el programa para poder realizar estos archivos. Es por ello que después de haber investigado, como mencioné, existían dos métodos. Primero tuve que decidir qué tipo de método yo iba a emplear. Fue ahí donde personalmente yo escogí el método de handle, que se me hizo más fácil y más sencillo de poder manipular estos datos, estos manejos de archivos.
fue ahí donde yo decidí realizar y hacer uso de este método, del método Handle. Después, como mencioné, existía también con este método, son diferentes las instrucciones que existen con los métodos. Es por ello que me di a la tarea de investigar cuáles eran las instrucciones en cuanto al método de Handle que me podrían ayudar para poder desarrollar esta problemática, poder darle una solución a esta problemática de mostrar, de crear, de eliminar los archivos que me dijese el usuario. Fue ahí donde, de igual manera, con una serie de diferentes métodos, yo pude ver e investigar un poco más sobre el uso de estos para poder implementarlos en mi programa. Algunos de ellos era como mencioné, el 3H de abrir un archivo, el 3H de poder eliminar un archivo, el 3H de H, asimismo como el 40, como el 40H, entre otros métodos para poder realizar estos archivos. Fue ahí donde ya me planteé y cómo iba a resolver esta problemática que se me pedía. Ahora mismo voy a pasar a explicar cómo fue que después de realizar estos pasos, y así como el respectivo diagrama y el algoritmo que yo seguí, como mencioné, debía demostrar una serie de mensajes al usuario para que el usuario pudiera decidir y ver qué tipo de manipulación en cuanto al manejo de archivos deseaba realizar. Así que proseguiré a mostrar mi pantalla. Abro mi EMU 8086, que es mi emulador donde realicé mi programa, y voy a proseguir a mostrar lo que respecta al manejo de archivos. Inicialmente, en un registro de memoria realicé y puse los distintos mensajes que yo le mostraría al usuario. Por ejemplo, el título, archivos, manejo y administración de datos, así como una serie de líneas en las cuales yo realizaba esta división para que después, cada vez que se mostrara el mensaje, se pudieran visualizar, así como las diferentes opciones que existen en el programa y que se me pedía implementar. Por ejemplo, opción 1, crear un archivo en texto de disco. Opción 2, abrir el archivo y hacer captura. 3, listar pantalla. 4, cerrar archivo. 5, eliminar el archivo. 6, terminar, donde en esta última opción de 6, terminar, le iba a enviar respectivamente otro mensaje si realmente deseaba terminar la ejecución o terminar este programa. Asimismo, realicé una opción de validación donde si al inicio el usuario apretaba o presionaba, ingresaba algún otro tipo de número que no se encontraba en las opciones, le iba a indicar que es una opción no válida y terminaría el programa. Asimismo, como lo indiqué, iba a hacer el uso del handle. En este espacio de registro de memoria, yo iba a realizar y llevarlo con la mano con el tipo de archivo que yo quería realizar. Por ejemplo, yo inicialmente aquí realicé el nombre del archivo que iba a contener, por ejemplo, texto.txp, así como el guardar este archivo y que iba a tener un tamaño de 100, así como cuando yo iba a capturar la cadena que el usuario ingresara para el tipo de cadena de caracteres, así como los respectivos mensajes que conforman el programa. Ahora proseguiré a mostrar en cuanto a mi etiqueta menú. En mi etiqueta menú yo puse toda la impresión de los mensajes que iba a contener. Por eso es que se ve
el movimiento hacia H como 09 respecto con la directiva LEA para que se pudiera mostrar este mensaje del menú P2 como parte 2, yo lo indiqué de esa manera, parte 1 así. Igual manera, como se puede observar, todos estos contienen la interrupción 21H y se repiten, ya que estoy haciendo una impresión de estos mensajes como el menú. Ahora, después de haber terminado de ejecutar todos los mensajes del menú que se le iban a mostrar al usuario, ahora iba a realizar de que el programa con la instrucción 07H, yo le estoy indicando que se va a leer una captura, o sea, va a recibir la opción que mi usuario iba a indicar. Ahora para esto hice una resta para poder convertirlo a decimal y pudiera comparar mis valores. Como tengo 6 opciones, como se puede mostrar, hice una comparación con cada uno de ellos. Si la opción que registraba mi usuario era igual a 1, entonces con el salto de JE, o sea, si es igual, va a hacer el salto hacia mi opción 1. Asimismo, con las comparaciones de opción 2, 3, 4, 5 o 6. Ya, si fuese un mensaje que no entra en estas comparaciones, es donde ya se salta un mensaje que se va a ir al mensaje de error, como si fuese una opción no válida. Es ahí donde hago las comparaciones de las opciones que pudiera ingresar el usuario. Asimismo, después de realizar el salto, ya va a depender del tipo de archivo de manipulación que mi usuario quiera, ya que primero yo le hago, dependiendo de la opción que se eligió, le va a imprimir un aviso, el cual le va a indicar qué es lo que va a realizar. Por ejemplo, en la opción 1, lo primero que va a hacer el usuario va a ser ingresar un nombre del archivo. Es aquí donde yo lo guardo y se le voy a asignar a L. Es donde yo voy a realizar este manejo de archivo, del nombre del archivo, para que pueda guardarse y poder manipularlo como yo desee. Ahora, se le asigna este nombre que el usuario le indicó para poder realizar su creación respectivamente. Como mencioné, con la instrucción 13H es donde yo misma o el programa va a realizar este archivo. Asimismo, he de mencionar que para cada una de estas instrucciones era necesario realizar tanto el abrir, pero de más importancia el cerrar siempre en archivo. Si no cerraba de una manera adecuada el archivo, no iba a poder implementarse estas instrucciones adecuadamente. Y por ejemplo ahora, como se puede observar, pues se realizó la opción de cerrar con 13H el archivo y después de terminar e imprimir el nombre del archivo que le puso mi usuario, se iba a poner e iba a saltar de nuevo a mi etiqueta menú. Es decir, otra vez después de haber realizado, por ejemplo, en esta opción 1 de crear mi archivo, ahora iba a saltar a mi etiqueta menú, el cual le iba a desplegar todos esos mensajes para poder el usuario decidir qué tipo de opción desearía crear. Asimismo, con mi opción 2 es donde el usuario desee ingresar un texto en mi archivo. Para esto he de mencionar que al inicio había tenido una problemática porque los tipos de registro al manipularlos se me ponían como si ya estuvieran llenos. Es por eso que aquí realicé el vaciar estos tipos de registros para que al mostrarme el mensaje que yo quería ver que ingresé en mi archivo no tuviera problemas. Fue ahí donde ingresé esto. Así como el capturar el respectivo mensaje, el capturarlo, el cargarlo. Asimismo, como expliqué, la interrupción 40H hacía para escribir yo en el archivo para saber qué iba a escribir dentro de este. Y asimismo, como he de mencionar, de nuevo realizo la función del cerrar. Así como mi opción 3, para poder abrir un archivo. ¿Para qué esto? Para poder visualizar el mensaje que yo ingresé en mi archivo. Asimismo como su respectiva lectura y cerrar. Opción 4, que en esta solo se me realizaba que pudiera cerrar el archivo. Esta solo era una opción para cerrar el archivo ya creado. Asimismo mi opción 5, que es para cerrar
para eliminar un archivo. Ahora este se realizaba con la instrucción 41H para poder eliminar ese archivo que yo ya había creado. Ahora por último tenemos la opción 6, la cual es la opción de terminar, pero si el usuario realiza y da clic, ingresa la opción 6, antes de que termine completamente el programa, se le va a enviar otro mensaje al usuario, se le va a plasmar preguntándole si realmente desea cerrar la ejecución de este programa. Es ahí donde, dependiendo del usuario, si ingresa una S o una N, el programa va a tomar la decisión, como se puede observar aquí, de comparar. Dependiendo de lo que ingrese, si sí desea terminar, se va a terminar completamente el programa y se va a salir. Así como si ingresa la letra N, no se va a cerrar y otra vez le va a mostrar todo el menú. Y aquí puedo indicar que hago la comparación con 73H, ya que 73H es la letra S en ASCII, mientras que 6H me indica la letra N en ASCII. Asimismo, si no se cumple esto o como mencioné, realiza otra opción que no esté entre mis 6 primeras opciones, le va a enviar una opción que es un mensaje de error, o sea, una opción no válida. Y ya por último tenemos que se termina mi programa. Así que voy a realizar la ejecución de mi programa. Procedo a dar Run y esperaría que se me muestre todos mis mensajes. Ahí mismo se me pide inicialmente qué opción yo deseo realizar. Para fines prácticos, lo primero que voy a realizar es crear un archivo. Ahora me pide que yo ingrese el nombre del archivo, el cual yo voy a nombrar texto.txt. Le doy Enter y me avisa que este archivo se ha creado exitosamente. Antes de esto puedo decir que estos archivos yo los puedo visualizar en mi carpeta donde tengo mi emu. Me voy hacia mi carpeta de MyView y aquí se puede ver todos los programas que tengo, pero a la vez se puede mostrar que tengo mi archivo que acabo de crear, texto.txt, creado a las 2:35, que es el que acabo de crear. Ahora mismo voy a poder ver de que se vaya a eliminar este archivo. Ejemplo, doy la opción de eliminar para poder visualizar de que se elimine. Así que voy a dar clic en mi opción 5, lo voy a poner aquí para que se pueda observar de que este ha sido eliminado. Y se pueda observar para observar que el archivo ha sido eliminado. Elija opción 5. El archivo se cerró exitosamente. Se eliminó exitosamente y se puede observar de que se eliminó el archivo. Ahora bien, voy a realizar los pasos respectivos para una correcta prueba de que el programa está corriendo funcionalmente. Run, de nuevo, crear un archivo, opción 1, nombre del archivo, texto.txt. Ahora bien, voy a ir en orden para abrir el archivo y hacer la captura de datos por el teclado. Primero voy a observar de que se creó mi archivo texto.txt, elija la opción 2, ingreso. Este es un texto que ingresaré en mi archivo txt. Doy Enter para capturar y me manda el mensaje captura de texto almacenada con éxito. Antes de esto, para poder pasar al paso 3 de listar en la pantalla el contenido del archivo, voy hacia mi archivo, lo abro y veo, este es un texto que ingresaré en mi archivo txt. Para esto yo voy a esperar al dar la opción 3 de que se me muestre. Doy la opción 3, el archivo este es un texto que ingresaré en mi archivo txt. Ahora mi opción 4 y se cerró mi archivo.
Ahora mismo, como mencioné, si doy en la opción 6 de terminar, me va a salir este mensaje: ¿realmente desea salir del programa? Donde yo respectivamente voy a mencionar o ingresar si deseo con ese o en ese sí o no. Por ejemplo, en este caso le voy a dar que no, no deseo, y esperaría con N de que me muestre de nuevo mi menú N, y se muestra mi menú. Ahora doy otra vez mi opción N, desea salir del programa, le doy ese y efectivamente se va a cerrar mi programa. Ahora, como mencioné, ingresé este tipo de opción cuando el usuario, a pesar de ver las 6 opciones, si ingresa otro número que no esté en mis opciones, le va a enviar un mensaje de error. En este caso, por ejemplo, les ingreso la opción 8 y efectivamente me manda el mensaje de opción no válida y me cierra completamente el programa. Es ahí donde yo puedo mostrar, de acuerdo a la actividad 12, el tipo y cómo podemos hacer uso del manejo de archivos en el lenguaje ensamblador, con ayuda en este caso del método de handle y con las instrucciones respectivas que pude explicar anteriormente.